Sin embargo, algo importante que nos propone también el profesor Ezequiel Anderej es cómo nosotros deberíamos aprovechar, en algún caso, lo referente a la consulta bibliográfica, ¿verdad? Las consultas bibliográficas. Y obviamente él nos propone lo siguiente. Acá nos dice que no es necesario tener una lectura de un libro en su totalidad, salvo aquellos casos que sean de manera indispensable, ¿verdad? Normalmente, si nosotros queremos obtener información o datos de algún determinado libro, lo primero que tenemos que hacer es ver el índice y que a través de ello nos podemos nosotros dar cuenta, sí, qué temas, qué capítulos, qué subcapítulos nos puede interesar para fines de investigación. La otra sugerencia, que no necesariamente se trata de leer con los ojos, sino también agarrar bolígrafo y un resaltador, un lápiz, precisamente para poder subrayar aquellas partes que consideremos interesantes. Entonces, las partes más interesantes que nos puedan servir precisamente para nuestro propósito. Otro aspecto, es conveniente hacer anotaciones o apuntes sobre el estilo de trabajo de cada uno. También es útil resumir por escrito, preferentemente a través de cuadros sinópticos, las ideas y cuestiones que estén relacionadas con el tema objeto de investigación. Luego, no solo hay que anotar, no solo hay que anotar lo que se lee, sino que también hay que compararlo con el propio pensamiento de uno y generar nuestras propias opiniones. Entonces, hay que ir de a poco anotando estas ideas que van surgiendo como resultado de una confrontación, ¿verdad? El otro aspecto importante, el tema de consultas, mapas, en algunos casos cuando se tratan, particularmente el profesor Ezequiel Anderek nos hace referencia a estos, cuando de pronto tenemos que realizar algunas ubicaciones respecto a un carácter geográfico, ecológico o de una distribución de población, ¿verdad? Pero indudablemente muy poco utilizamos, pero cuando se trata de algunas investigaciones donde es necesario ubicarnos en ese contexto geográfico, por ejemplo, será necesario, pues, recurrir a consultas de mapas. Luego, en lo que concierne al contorno, al contacto global, ¿sí? Este contacto global, que viene a ser el abordaje de la realidad, consiste prácticamente en realizar una observación de carácter etnográfica de los hechos y fenómenos de la misma, vale decir, el tomar conocimiento respecto al modo de ser de las personas, particularmente su comportamiento, cómo interactúan, cómo se organizan, cuáles son sus creencias, sus valores, sus actitudes, sus perspectivas, ¿verdad? Entonces, siempre desde un punto de vista procedimental, la investigación etnológica, pues es una forma de estudiar a una comunidad siempre desde dentro para poder captar los fenómenos en su estado natural. El profesor Lebret nos decía que el contacto global proporciona una primera intuición sintética de la realidad. Un otro aspecto importante, el poder realizar entrevistas in situ, informales y semiestructuradas. O sea, necesariamente, al tener contacto con esa realidad, tenemos que llevar adelante un conjunto de entrevistas dentro del entorno, ¿verdad? Y particularmente esas entrevistas para nosotros son importantes porque nos permiten nutrirnos de información que muy probablemente no los podamos encontrar dentro de las memorias, por ejemplo, del hecho, del fenómeno que estamos pretendiendo estudiar, ¿verdad? Pero también, pues, dentro de esta forma de cómo recabar información,
existen pues estas conversaciones de carácter libres que indudablemente no responden a un guión específico. Por eso se hace referencia a lo que vienen a ser estas conversaciones de carácter informal, ¿sí? Toda vez que, en cierta manera, aquel guión que debería tener el investigador para generar información, en cierta manera se encuentra en su propia mente. Y obviamente a partir de allá es donde orienta las conversaciones con las que tiene el investigador con otras personas, con otros individuos que hacen al objeto de estudio y a través de ellas, indudablemente, poder obtener todo aquello que pueda ser necesario para los propósitos de la investigación. Pero también podemos tener entrevistas semiestructuradas que también, si bien estos son un instrumento, ¿sí? Pues tienen un guión determinado en el cual pues se ha de basar necesariamente el entrevistador. Posiblemente, posiblemente no nos rijamos en el orden estricto que establece este guión, ¿sí? Pero sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es de que en este caso el entrevistador, ¿sí?, pueda utilizar un conjunto de preguntas que le puedan ser los más convenientes y pertinentes para los propósitos. Luego tenemos las reuniones de grupos para obtener y contrastar información. Este tema de este punto referente a la reunión de grupos no precisamente tiene la finalidad de participar en estos grupos, en estas reuniones de grupos, con la finalidad de poder obtener mayor información y datos, ¿sí? Sino que más al contrario, lo que nosotros estamos buscando en algunos casos es profundizar aquellos aspectos que de pronto de los cuales ya se tiene cierto conocimiento, ¿sí? Entonces, estas entrevistas de grupo, que pueden ser focalizadas en muchos de los casos, nos pueden permitir profundizar esta información que nosotros podemos dar. Y obviamente al profundizar de alguna manera también estamos contrastando, ¿verdad? Estamos contrastando, porque obviamente esta información posiblemente la hemos obtenido a través de otra fuente, pero si nosotros aprovechamos estas reuniones de grupo, pues debemos necesariamente profundizar algunos elementos que de pronto ya se los tiene, pero de alguna manera será necesario un tanto más poderlas profundizar. Luego tenemos la consulta a informantes claves. Normalmente un informante clave pues es importante dentro de un proceso de investigación, particularmente en esto que concierne a la fase exploratoria, precisamente porque a través de ella nosotros podemos encontrar u obtener información que no precisamente se encuentra a flor de piel o que se nos haya proporcionado a través de alguna fuente, ¿verdad? Entonces, necesariamente, pues habrá que recurrir a algunas instancias en términos de uso de instrumentos que nos puedan permitir, ¿sí?, desarrollar estos instrumentos de tal manera que la información que vayamos a obtener sea una información que de pronto nos pueda proporcionar ciertas luces para el desarrollo de nuestra investigación. Cuando hacemos referencia particularmente a estos
informantes claves, pues sin duda alguna, que los podemos encontrar en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y obviamente estos informantes podemos encontrarlos en el sector público, por ejemplo, algunos funcionarios o técnicos que sean lo suficientemente conocedores de determinada realidad, algunos profesionales, especialistas o investigadores, por ejemplo, los dirigentes de organizaciones sociales, organizaciones barriales, líderes populares, minorías activas y grupos de incidencia son importantes, ¿sí? No los podemos obviamente descartar porque también a través de ellos podemos nosotros poder obtener información que sea lo suficientemente valiosa. También podemos contemplarlos dentro de estos informantes claves, aquellas personas que de pronto, por la edad, se constituyen en una memoria histórica de los hechos que han acontecido en una determinada comunidad, por ejemplo, de las cuales obviamente no existen ni registros, perdón, ni registros que puedan permitirnos tomar conocimiento de una determinada realidad. Entonces, normalmente llegamos a este tipo de personas y también son informantes claves, porque en cierta manera son ellos quienes en su momento, sí, son los que ponen ante los ojos de todos los que están presentes, por ejemplo, en un ámbito de carácter social, los hechos, los eventos que se han suscitado dentro de la historia de una determinada comunidad, dentro de un determinado municipio, dentro de un determinado cantón, por ejemplo. No son los informantes claves. Ahora, entremos, cuando ya hemos agotado todas estas instancias particularmente y hemos aprovechado toda aquella información que para nosotros es fundamental, poderla utilizar precisamente dentro de esta fase exploratoria, donde vinculamos lo teórico con aquellas ideas de un tema de investigación. ¿Sí? Ya estaremos en condiciones de poder formular el problema, ¿verdad? Entonces, estamos ahora precisamente en la formulación del problema, que es precisamente, si nos ubicamos en esta diapositiva, concluida esa fase exploratoria, pasamos a esa formulación del problema, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la formulación del problema, como bien mencionamos acá, se constituye en un momento clave y central de la investigación, porque se considera el momento en el cual el objeto o el tema objeto de investigación y aquella pregunta de partida quedan precisados mediante una formulación científica. Se asume que el talento del investigador, apoyado en los elementos teóricos, hechos, datos e informaciones obtenidas en esa fase exploratoria, obviamente en toda la experiencia anterior, y está en condiciones de poder formular el problema objeto de estudio. Entonces, formular un problema debe hacérselo de manera clara, precisa y manipulable, sin duda alguna que no es una tarea fácil, pero esto es propio de la naturaleza de la investigación científica, de sus dificultades y también de sus complejidades. ¿Qué nos dicen los profesores Cohen y Nagel? Nos dice que la capacidad para plantear problemas
Es una señal de posición del genio científico. En efecto, advertir problemas que los demás pasan por alto, planteados con claridad y encajarlos en un cuerpo de conocimiento y resolverlos con el máximo rigor científico, ojo, no es una tarea sencilla, ¿verdad? Ya, por ejemplo, nos decía el profesor Mario Bunge sobre el particular, que lo tenemos también acá. Dice, los problemas no surgen, no se nos da impersonalmente. Somos nosotros con nuestros conocimientos y nuestros prejuicios quienes los formulamos. Y obviamente, para poder formular adecuadamente un problema, hay que tomar en cuenta algunos criterios que hacemos referencia acá en la presente diapositiva. Ahí tenemos la primera interrogante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cuáles son los aspectos o elementos principales del problema? ¿Qué se ha dicho sobre el problema? ¿Cuáles son las relaciones entre entre los diferentes aspectos del problema? ¿Cuáles son las cuestiones conexas al problema? ¿Y cuáles son los condicionamientos o determinaciones que surgen de la situación contextual? ¿Cuál es el contexto en que se da el problema? ¿Está suficientemente definido? ¿Qué solución se busca? En cierta manera, el tomar en cuenta este conjunto de interrogantes y a su vez aquellos elementos que están en la parte derecha de la diapositiva, con toda seguridad que nos va a poder permitir o formular de manera más adecuada un problema determinado. Ahora, una correcta formulación del problema necesariamente debe concretarse en una enunciación del problema, de tal forma que responda de manera clara, concreta y precisa al qué y para qué de la investigación. Otro elemento importante en la formulación del problema es el diseño, o perdón, la delimitación del campo de investigación. Si una buena formulación del problema implica siempre la delimitación de campo de la investigación. Es decir, establecer con claridad los límites de tiempo y espacio dentro de los que se va a realizar un estudio de investigación, de tal forma que el investigador tenga una probabilidad de no perderse en la investigación. Ok. Entonces, se escucha. Se escucha, licenciado. Sí, licenciado. Claro. Sí, licenciado. Entonces, es importante tomar en cuenta estos elementos al momento de poder formular el problema. Los elementos de tiempo y espacio. Una vez que hemos delimitado ese campo de investigación de nuestro problema, pues debemos ya encarar lo que viene a ser el diseño de la investigación. O sea, inclusive aquí el profesor Ezequiel Andere ya nos hace referencia a que una vez que ya inclusive cuando ya se han delimitado los objetivos de la investigación, el investigador debe dar un paso más y ver cómo organizar el conjunto de operaciones básicas, que la llame así, que permite llevar adelante el proceso investigativo, vale decir, el diseño de la investigación. Ahora, en metodología de la investigación, el término pues sirve para designar el esbozo, el esquema, el prototipo que indica el conjunto de decisiones
pasos o actividades que se van a realizar para poder guiar el curso de investigación. Sin embargo, todo diseño de investigación está supeditado también a un conjunto de tareas. Acá, por ejemplo, el profesor Ezequiel Anderek nos hace referencia a tomar en cuenta, por ejemplo, la elaboración del marco teórico, y sabemos que es necesario. Acá nos hace referencia a una constitución de un equipo de investigación, y esto bueno particularmente para aquellas investigaciones que son inclusive más allá del pregrado, ¿verdad? En algunas investigaciones, por ejemplo, de carácter amplia, donde participan grupos heterogéneos, pues habrá la necesidad de conformar equipos de investigación, ¿verdad? Luego, la coordinación de las actividades de investigación, la elección de instrumentos metodológicos, la organización de material de consulta y de investigación, la elección de la muestra, el esquema presupuestario administrativo, que son elementos importantes y que forman parte del diseño investigativo. Desarrollaremos ahora en qué consiste cada una de esas tareas. La elaboración de ese marco teórico referencial, ya sabemos que cuando nosotros observamos la realidad, no lo hacemos como si fuera una situación de tabla y rasa, es decir, como si no existieran antecedentes y de pronto partiéramos de cero, ¿verdad? La leemos dentro de un determinado marco referencial. No nos olvidemos que somos un sujeto observador de un objeto observado. Estudiamos y observamos un aspecto de la realidad cuando estamos investigando, pero ahí surgen dos interrogantes. ¿Qué significa lo que estamos observando? ¿Y qué significa este acontecimiento, este hecho, este proceso, este fenómeno? Entonces, la respuesta a estas dos interrogantes dependerán, pues, mucho del marco teórico desde el cual observamos y desde el cual leemos la realidad. Por tanto, es importante que el investigador, cuando efectúa alguna pregunta, pues en el fondo lo que está haciendo es buscar algo. O sea, algo que debe tener una dirección de búsqueda. Entonces ahí surge un interrogante. ¿De dónde proviene esa dirección? Y particularmente la esencia de las respuestas o de la respuesta a este interrogante la resumimos en dos cuestiones. Por un lado, de lo que se busca y desde dónde se busca. Ahí decimos, de lo que se busca, el objeto de investigación. ¿Desde dónde se busca? Desde el marco teórico referencial. Entonces, preguntar acerca de algo es preguntar acerca de aquello que se quiere conocer. Por tanto, en la pregunta encontramos cuatro aspectos que se deben considerar. Aquello que se pregunta, tema o problema, objeto de investigación, aquel a quien se pregunta, o sea, individuos pertenecientes a una población, pueden ser también fuentes documentales. Aquel que pregunta, el investigador. ¿Y desde dónde se pregunta? En este caso, a un marco teórico referencial. Acá hacemos referencia al profesor John Dewey, que nos dice lo siguiente, ¿sí? No hay nada en el aspecto externo de un acontecimiento que nos diga qué significa, ¿verdad? No hay nada en el aspecto externo de un acontecimiento o de un hecho o de un fenómeno que nos diga qué significa. Por eso, los hechos y fenómenos sociales no se presentan, compañeros, como simples flores en un vergel o en un jardín, que solamente tenemos que entrar, agarrar, recogerlas y observarlas. Y con ello
hubiese bastado y fuese suficiente para estudiar la realidad, sino que es el marco teórico el que nos ayuda a poder captar significados, el que nos permite y nos ayuda a reorganizar. Entonces, esta es precisamente la función del marco teórico, de orientar el proceso de investigación, darle un cuadro, un encuadre correcto al estudio que se desea realizar. Pero en el fondo, acá decimos, ¿qué es el marco teórico o marco referencial? Y aquí respondemos que en el marco teórico se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, postulados, supuestos, categorías, modelos, conceptos, que han de servir de referencia precisamente para poder ordenar los elementos de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio o investigación. Por lo tanto, ese marco teórico es el que orienta la investigación, en el sentido de que la teoría, no nos olvidemos, la teoría es la que decide lo que se puede observar. Y eso lo vemos básicamente desde que se genera una idea de investigación. La teoría es la que decide lo que vamos a observar. La teoría es la que decide aquella idea que vamos a generar. La constitución de un equipo, y hacíamos referencia, cuando se trata de algunas investigaciones de magnitud donde parecen o participan, mejor dicho, grupos heterogéneos, sí, e indudablemente ese tipo de investigaciones que las asumimos, que son bastante amplias, deberá tener una dirección de investigación, después investigadores o asesores de proyecto, después grupo de cálculo y estadística, después el grupo técnico auxiliar que se encarga de la biblioteca, de la documentación, etcétera. Luego tenemos el grupo, o perdón, el equipo de encuesta, el equipo de codificación y compilación mecánica. Indudablemente, reitero, cuando se tratan de investigaciones que son más grandes y que en algún caso salen del pregrado, pero los menciono porque particularmente los cita así el profesor Ezequiel Anderegg. Luego está la coordinación de tareas. O sea, la coordinación de tareas se la debe efectuar mediante el uso del diagrama de proceso de generar, perdón, del proceso general de la investigación. En muchos casos, para fines de coordinación de tareas, se utilizan, por ejemplo, el método PERT y el método CPM, que normalmente en el pregrado muy poco usual en su aplicación, pese a que deberíamos hacerlos, porque este es uno de los mejores instrumentos que nos permite ser más eficiente en el uso de los recursos, ¿verdad? Luego tenemos la elección de instrumentos metodológicos. O sea, una vez que está organizada la investigación, es necesario proceder a elegir qué instrumentos metodológicos son los que vamos a emplear. Entonces, los criterios de selección de un método u otro dependerán en muchos de los casos de una serie de factores, necesariamente. Por un lado, la naturaleza del fenómeno o hecho que se va a estudiar, el objetivo de esa investigación, los recursos financieros con los que se dispone, el equipo humano que realizará la investigación o la persona que realizará la investigación, la cooperación que se espera obtener del público. ¿Verdad? Ok. Luego, tenemos la cooperación que se espera obtener del público.
Entonces, en cuanto a las técnicas de recopilación de datos, decimos acá las más desarrolladas en el ámbito de las ciencias sociales son la observación, la entrevista, la recopilación documental o bibliográfica, el cuestionario, la escala de medición de actitudes y de opiniones, que normalmente se utiliza en la escala de Richter. Luego el análisis de contenido, estudio de caso, aspectos históricos. Acá hacemos referencia al método CPM o al método de la ruta crítica. Acá hacemos referencia al método PERT. Y obviamente es una situación que está a la disponibilidad del investigador. Una vez que hemos trabajado en lo que concierne este diseño investigativo, estaremos en condiciones de poder desarrollar el trabajo de campo. Ese trabajo de campo, que es aquella parte de la investigación que se la realiza en un espacio concreto y en contacto directo siempre con la comunidad. Puede ser también la institución, un grupo de personas, ¿sí? Las cuales indudablemente se constituyen en la población de estudio, pero también se llama trabajo de campo a toda tarea que se realiza sobre el terreno, o sea, sobre el lugar que se constituye en el objeto de estudio. Y que obviamente este es totalmente diferente o se contrapone al trabajo de gabinete, que es un trabajo cerrado, un trabajo de laboratorio, donde obviamente se realiza otro tipo de actividad. Entonces, en este trabajo de campo es importante porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A través de este trabajo de campo, lo que nosotros cuando bajamos, cuando nosotros bajamos, compañeros, al lugar donde se está desarrollando el problema, donde se encuentra ese objeto de estudio, ¿sí? Nosotros bajamos ahí ¿para qué? Precisamente para poder obtener información, datos. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos instrumentos, ¿verdad? La aplicación de técnicas e instrumentos, ¿verdad? Y la aplicación de esas técnicas e instrumentos, pues dependerán mucho de aquello que nosotros queremos recopilar o recoger del lugar mismo de los hechos. Y para ello nosotros, ¿qué necesitamos? Tenemos que diseñar nuestros instrumentos. Y no solamente diseñarlos, sino someterlos a una prueba piloto de tal forma que podamos estar seguros de que esta prueba piloto de nuestros instrumentos realmente puedan despejar cualquier observación que pudiese existir, en el sentido que efectivamente estos instrumentos deben permitirnos recoger toda la vivencia de aquello que se desea estudiar, ¿verdad? Entonces, necesariamente diseñamos nuestros instrumentos, diseñamos nuestras entrevistas, diseñamos nuestras encuestas, diseñamos nuestros cuestionarios, ¿sí? Y obviamente los sometemos a una prueba, vale decir, podríamos, en el caso de ustedes, por ejemplo, hablar con el tutor, presentarle, discutirlo con él, para que obviamente se observe que estos instrumentos que han sido diseñados reflejan un comportamiento y un orden lógico en su formulación, ¿verdad? Y que obviamente estos instrumentos o procedimientos pues sean lo suficientemente
prácticos para poder recopilar información y datos. El otro aspecto importante, el que tenemos que preparar a la comunidad, a la institución, al ente o grupo en el cual se realizará la investigación. Mucho cuidado, cuando nosotros vamos a hacer una investigación en una comunidad o en una institución, pues lo primero que tenemos que hacer es anunciar nuestra visita y también explicarles por qué, el porqué de nuestra visita. Y eso es gratificante porque es la posibilidad que espera en este caso el investigador, puesto que a través de esta instancia es que va a poder también continuar recibiendo información lo suficientemente enriquecedora para los propósitos del investigador. Entonces, vayamos realizando o analizando cada uno de estos puntos. Acá hablamos de esta previa prueba de instrumentos o procedimientos al que ya hacíamos referencia. Y dice acá, no basta con haber elegido los instrumentos metodológicos de acuerdo con el problema a investigar. Es necesario que estos procedimientos sean aptos para poder abordar científicamente el aspecto de la realidad motivo de estudio. Okay. ¿Se escucha, jóvenes? Se escucha, licenciado. Entonces, acá hacíamos referencia a este diseño de nuestros instrumentos, ¿verdad? Acá citamos así, por ejemplo, dada la índole de un determinado problema, la técnica de entrevista podría ser válida para recoger información acerca de él, pero en el caso específico y concreto de una investigación, posiblemente podría no ser aplicable o bien podría exigir una serie de reajustes en función de lo que se desea obtener. Entonces, para expresarlo de una manera mucho más concreta, antes de poder aplicar cualquier instrumento metodológico, es necesario someter a esta prueba piloto. Lo que decimos acá es menester un afinamiento. Esto se logra con lo que se suele llamar prueba previa de instrumentos o procedimientos. Entonces, de lo que se trata es verificar cuán fiables, cuán confiables son estos instrumentos y procedimientos que han sido escogidos para la recogida o recopilación de información y de datos. Luego tenemos lo que mencionamos, esta preparación de la comunidad, que es importante porque también cuando anunciamos, pues es muy probable que podamos también tener todo el apoyo o la ayuda necesaria. Luego tenemos la estrategia para la obtención y recolección de datos. Si una vez efectuadas todas las labores preliminares que permiten poner en marcha la investigación, pues corresponde cumplir con dos tareas que tienen como finalidad, por un lado, realizar la obtención y recolección de datos. ¿Sí? Por un lado, esa recopilación de datos sobre el terreno, que vienen a ser datos primarios, y aquella identificación y recolección de datos que ya disponibles, que vienen a ser datos secundarios, pero que son utilizados para fines de la investigación. Entonces, para la recopilación de datos sobre el terreno, el investigador debe tener en cuenta también los siguientes aspectos o tomar en cuenta las siguientes condicionantes. Primero, que la naturaleza del problema que se va a estudiar, que a su vez condiciona los métodos y técnicas que hay que utilizar. Segundo, el contexto en que se ha de desarrollar la recogida de información.
Tercero, el tipo de información que se pretende recoger y finalmente la experiencia para el recojo de información. Una vez que nosotros hemos procedido con recopilar toda la información y datos que son necesarios para nuestra investigación, ¿qué es lo que viene? El trabajo de gabinete. Ese trabajo de gabinete, trabajo de escritorio, es la instancia en la cual nosotros vamos a poder procesar, analizar e interpretar los datos que hemos recogido, ¿verdad? Entonces, terminadas esas tareas de recogida, como investigadores debemos realizar el trabajo de gabinete para poder procesar todo lo que hemos recopilado. Entonces, en esta fase podemos distinguir 4 tareas que son importantes, principales. Primero, la organización, la clasificación y el tratamiento de los datos, el análisis y la elaboración de datos, la interpretación de los datos y finalmente lo que viene a ser la redacción del informe que contiene los resultados de la investigación. Hablemos sobre la organización, clasificación y tratamiento de los datos. Y hacíamos que una vez que se ha terminado la recogida de datos, el investigador debe disponer de una masa de información tan grande, necesita ordenarla y clasificarla. Luego proceder con su análisis e interpretación. Sin embargo, es importante hacer notar que en términos de sistematización, en la actualidad existe una tendencia cada vez más generalizada a combinar los procedimientos cuantitativos y cualitativos. O sea, integrando los hallazgos que logren una u otra vía. Sin embargo, es importante conocer el tratamiento de datos en ambos enfoques de investigación. Ahora, el tratamiento de datos en las investigaciones cuantitativas. Veamos cuál es el tratamiento en este ámbito. Desde esta perspectiva decimos la teoría básica es realizar un tratamiento estadístico de los datos. Esta labor de clasificación pues implica 3 operaciones fundamentales. La primera de ellas, prepare el tratamiento de la información. Las otras 2 significan el paso del dato en bruto al dato procesado. Consecuentemente, nos estamos refiriendo a la codificación, la tabulación y el tratamiento estadístico. Cuando hacemos referencia a la codificación, sabemos que esta es una tarea que normalmente se la hace antes de proceder a la recogida de datos. En cierta manera, es cuando le asignamos un precódigo en función de las respuestas. Entonces, se trata de un procedimiento técnico por el cual normalmente se le asigna a cada una de las categorías de un cuestionario o un documento de observación, ya sean números o signos correlativos, que nos hagan facilitar el recuento y la tabulación de los datos. Ejemplo, si la base de datos incluye la variable sexo, tiene que asignar algún código. En este caso, asignar un número a las mujeres y otro a los hombres. Ahora, si se trata de variables cuantitativas, pues habrá que definir el número de decimales que van a ser registrados. Luego viene la tabulación, que es la actividad de construir las planillas en la que figuran listados de datos que se registran de tal manera que luego pueda ser de fácil visualización, de fácil agrupación y también de procesamiento, de tal forma que se puedan obtener los resultados deseados. Entonces, las tabulaciones también pueden hacerse de manera manual o también utilizar algún otro medio electrónico. De fondo, esta tabulación es un instrumento de bastante utilidad
particularmente en algunos ámbitos del campo de las ciencias sociales, por ejemplo, en el ámbito contable, para poder registrar ingresos, egresos y también poder registrar los datos obtenidos de una investigación científica. El tratamiento estadístico. Este tratamiento estadístico en el fondo ya viene a ser la presentación de los datos, ¿sí? La presentación de esos resultados de la investigación cuantitativa. Y normalmente lo hacemos a través de una tabla de distribución de frecuencias. Estas tablas en cierta manera resumen todos los datos obtenidos. Por lo tanto, esta tarea consiste en presentar en una columna las distintas cualidades, atributos o valores que tiene una variable. Obviamente con anotación en otra columna de las frecuencias con las que se presenta cada una de las cualidades o valores. Para así decirlo en un lenguaje más cristiano, este tratamiento estadístico viene a ser la elaboración básica e inicial de describir los datos de una variable presentando su distribución con ayuda de tablas, con ayuda de cuadros y también de gráficos. Pero acá también mencionamos que es importante señalar que los datos también pueden ser resumidos de dos maneras. Primero, una de ellas calculando el valor que representa la tendencia central de las distribuciones mediante la media aritmética, la mediana, la moda. Ahí tenemos los cuartiles, deciles, centiles, percentiles. Luego tenemos un otro tipo de resumen de distribución de frecuencias, que es el que se emplea para poder comparar la amplitud relativa de la diseminación de dos o más distribuciones de frecuencia. Para ello tenemos las medidas de dispersión, la de desviación estándar, las frecuencias, proporciones, porcentajes y tasas. ¿Claro? Veamos el tratamiento de los datos en las investigaciones cualitativas. A veces de pronto creemos que cuando nos referimos a datos, nos estamos refiriendo siempre a información cuantitativa, ¿sí? Y en el fondo no. Los datos también pueden ser cualitativos. Por eso alguna vez se hace referencia, ¿no? A datos cualitativos y datos cuantitativos. A ver, ¿qué mencionamos acá al respecto? Antes de referirnos sobre el tratamiento de datos desde una perspectiva cualitativa, es importante hacer dos precisiones conceptuales. ¿Qué son y en qué consisten los datos cualitativos? ¿Cuáles son las características esenciales de la investigación cualitativa? ¿Qué nos decía el profesor Alvira sobre el particular? ¿No? Nos dice, respecto a la primera precisión, o sea, a qué son y en qué consisten los datos cualitativos, dice que consiste en recoger significados e interpretaciones de los actores sociales, sus definiciones de la situación, marcos de referencia, etc. Pero lo son ante todo por la insistencia en la totalidad. O sea, no se trata de recoger mediciones de determinadas características de la interacción social, sino de poderla captar en su totalidad, tal y como la entienden y comprenden los actores sociales. Esta idea del profesor Alvira se complementa con la de Amando de Miguel, cuando nos dice que los datos no tienen por qué ser solo estadísticos o respuestas a una encuesta, sino cualquier manifestación empíricamente manipulable de lo que ocurre en la realidad de manera más significativa. Entonces, los datos cualitativos
Es el nombre que se le da a aquellos datos que se expresan en forma de palabras o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por los que su uso es muy importante para fundamentar una investigación. ¿Okay? Si realizamos una investigación donde requerimos obtener mayor profundidad en las respuestas, seguramente vamos a recopilar un sinfín de datos cualitativos que tenemos que analizar. Si nos decidimos por este tipo de investigación, es porque hay diversos factores que pueden influir en nuestra investigación y que queremos saber de ellos. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría meterse en la mente o en el subconsciente de los clientes? Poder conocer a detalle lo que realmente sienten o opinan del producto que les ofertamos. ¿Qué les mueve a ellos a actuar o no de tal o cual forma? ¿Qué les provoca usar un producto? Entonces, estos datos cualitativos nos arrojan ese tipo de datos donde los encuestados se manifiestan siempre de forma mucho más abierta. So, nos llevan algunos a mundos que son desconocidos, nos comparten sus emociones y lo que en realidad es lo que los motiva. Normalmente este tipo de datos que hacemos referencia, es cierto, no se pueden medir ni expresarse de manera cuantitativa, pero sin embargo estas deben ser interpretados. Hay algunos, por ejemplo, que recurren, y en su momento ya lo habíamos mencionado, a la aplicación de la escala de Likert para medir aquellos elementos de carácter cualitativo. Entonces, los datos cualitativos son utilizados principalmente como el primer acercamiento al problema, ya que nos aporta información acerca de la existencia de una realidad, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta estos elementos desde el ámbito, por un lado, cuantitativo y por el ámbito del lado cualitativo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros compañeros, tomamos conocimiento de una realidad, esa realidad, cuando nos ponemos de frente a la realidad, ¿sí? Ese hecho, ese fenómeno que estamos viendo y ponernos de frente a esa realidad, a eso me refiero. Lo primero que observamos son elementos cuantitativos o elementos cualitativos. A ver. Cualitativos, licenciado. Correcto. Observamos elementos cualitativos, porque nadie a primera vista va a decir, sí, este hecho ¿lo puedo medir cuantitativamente? No. El hecho de la simple observación nos lleva primeramente precisamente hacia una apreciación de carácter cualitativa. Ahora, dentro de los métodos de recolección de datos, ya en su momento ya los habíamos visto también, están las encuestas, la observación, entrevistas, están las revisiones bibliográficas también, y también tenemos ahí el focus graph también, como ejemplos de datos que de alguna manera nos han de poder permitir a nosotros de tomar alguna posición respecto a algo que deseamos conocer. En un ejemplo, podemos mencionar que se hacen en este caso, un interrogante a 10 personas en el cual se les pregunta el por qué prefieren usar un servicio de encuestas online de Question Pro. En este caso, esta pregunta, si ustedes se dan cuenta, es abierta. Entonces, son los encuestados los que se van a sentir en total y plena libertad de responder, y es muy probable que cada respuesta sea diferente, pero el investigador
tiene que tener esa capacidad de poder agrupar la información en categorías, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de precio, calidad, costumbre. Hoy en día encontramos softwares pues realmente asombrosos para poder realizar este tipo de encuestas. Y una de ellas precisamente es la plataforma Question Pro, que nos ofrecen herramientas que permiten aplicar lógicas para encuestas. En general, el uso de una lógica evita que los encuestados no puedan o dejen de contestar. En una encuesta online también podemos obtener datos cualitativos, por ejemplo, cuando se realizan preguntas abiertas. Luego tenemos el análisis, elaboración e interpretación de los datos. O sea, cuando se utilizan métodos y técnicas cuantitativas, es cuando se realiza el tratamiento estadístico o matemático de toda la masa de datos que se cuenta, lo que nos conduce a la formulación de afirmaciones sobre propiedades estadísticas, fundamentalmente de los datos. Sin embargo, el análisis, compañeros, no puede quedar reducido a una simple operación contable de obtención, por ejemplo, de promedios, de medias, de índices. Los datos, si se dan cuenta en sí mismos, tienen una limitada importancia. Por eso es que surge la necesidad de hacerlos hablar. Vale decir, encontrarles un significado a esos datos. Precisamente en eso consiste esta esencia de poder analizar e interpretar los datos. Por lo tanto, este propósito de análisis es de poder resumir y comparar todas aquellas observaciones llevadas a cabo en forma tal que sea posible materializar los resultados de la investigación con el fin de proporcionar respuesta a sus interrogantes, vale decir, a los problemas que han sido formulados. En cambio, cuando hablamos de la interpretación, a través de ella estamos buscando un significado que pueda ser mucho más amplio a las respuestas mediante su enlace con otros conocimientos que también son disponibles, como ser la teoría, principios, leyes, normas y otros. Entonces, cuando nosotros hemos realizado este trabajo de gabinete, cuando hemos transitado por todos estos pasos, estamos recién en condiciones de poder elaborar el informe, poder redactar el informe de investigación. Y aquí nos dicen que la tarea final con la que culmina una investigación es la redacción del informe con sus resultados. Los datos en que se apoya tienen el respaldo de los antecedentes teóricos que han servido también como marco referencial para poder orientar la investigación y también poder llevar a cabo el análisis e interpretación del trabajo investigativo. Ahora bien, el trabajo de preparación y redacción de un informe científico hay que hacerlo con todo el rigor de un lenguaje formalizado, el cual nos permita la máxima precisión en el discurso científico. O sea, tiene que haber claridad y simplicidad. El requisito de claridad que mencionamos acá se apoya en el más elemental sentido común. O sea, hablamos para poder comunicarnos con los otros. Y esta comunicación se dificulta si no nos expresamos con calidad o con claridad, perdón. Entonces, un texto claro tiene más posibilidades de comunicar un mensaje y de enseñar, persuadir o también de poder convencer. Ahora, la búsqueda de un lenguaje y de un estilo capaz de comunicar o llegar a la gente debe tener en cuenta algunos criterios que ayuden a lograrlos. Por ejemplo, tenemos que evitar en lo posible el uso de una terminología que sea especializada. La terminología que empleemos tiene que ser comprensible.
sencilla. Tenemos que procurar exponer una o dos ideas por frase. No utilicemos palabras rebuscadas y que de pronto estas no sean comprendidas. Debemos procurar expresiones y palabras que emplean la mayoría de las personas. Utilicemos lo menos posible adjetivos y adverbios. Tenemos que optar por las palabras que tienen sentido concreto. La brevedad. Cuando un pensamiento, por ejemplo, queda envuelto en la profusión de palabras y obviamente con rodeos innecesarios, pues el derroche verbal, en el fondo, lo único que hace es oscurecer las ideas y dificultar la comunicación. Por tanto, esos párrafos cortos, con frases breves y concretas, dividen el tema y promueven la concentración de los pensamientos. Permite que se pueda entender punto por punto lo que el investigador quiere decir. Por lo tanto, para ello será necesario procurar que el texto sea legible, con frases cortas y párrafos breves. Acá les cito unos 3 ejemplitos que los he bajado de internet para que ustedes puedan ver, ya estamos en cierta manera concluyendo el proceso de investigación, para que ustedes puedan ver cómo se vincula el título con el problema de investigación. ¿Sí? No son precisamente 3 ejemplos vinculados al campo de la contaduría pública, pero sí nos orienta para poder tener una claridad de la relación que existe entre título del proyecto de investigación y el problema general que se presenta. ¿Okay? Muy bien. Ahí cerramos todos los elementos que nos ha propuesto el profesor Ezequiel Anderegg. Hemos tratado de resumir lo más que se puede, compañeros, de todo un texto que es bastante amplio, pero que de pronto este modelo que vemos nos muestra concretamente los pasos que debemos dar para poder planificar y organizar nuestro trabajo de investigación. No tendrá el mismo carácter como el que lo expresa el profesor Mario Tamayo, donde nos expresa paso por paso el modelo de investigación sobre cuya base se desarrolla el diseño investigativo. No tendré esas características, pero en el fondo acá nos dan los pasos prácticos que nosotros debemos dar para poder partir desde lo que es la idea de un tema de investigación, de aquello que se quiere investigar, hasta lo que viene a ser la redacción del informe con el contenido de los resultados. Por ejemplo, el profesor Tamayo no nos hace referencia a una fase exploratoria, simplemente nos muestra los diferentes pasos que se tienen que dar antes de llegar al planteamiento del problema. Entonces, esta fase exploratoria es importante, donde te necesitamos de la misma manera trabajar con un conjunto de instrumentos que nos permitan a nosotros poder tener información, datos respecto a ese tema de investigación, poderlo, pues obviamente, desmenuzar lo más que se puede respecto de esa pregunta de partida que nos da. Y obviamente esa fase exploratoria, conforme nos vamos adentrando, nos ayuda ¿a qué? A la formulación del problema. ¿Okay? Muy bien, ahora entremos, ahora sí, con todos estos elementos que ya conocemos, ya podemos entrar particularmente, entrar a ver el siguiente tema. ¿Dónde está?
Perfecto. ¿Están bien? ¿Están atendiendo? ¿O estamos durmiendo? No, licenciado. ¿Seguro? Sí. Uno solo, uno solo. Uno solo. ¿Dónde está el resto? Compañeros, Ya van a venir, licenciado. Sí, Aquí licenciado. lo estamos atendiendo. ¿dónde Sí, estaban, sí, lo escuchamos. estaban tomando su té? Dicen. ¿No ven? Y No, de licenciado. paso, toman su té y ni siquiera soplan. Bien. ¿Estás ahí, Salvador? Salvador. No está mi amigo Salvador. Salvador Lorgio. ¿Dónde estás? Salvador Bravo Gutiérrez, Salvador Lorgio, ¿dónde estás? Falta. Falta. Aldo Álvaro Córdoba. Aldo Álvaro Córdoba. Tampoco. Qué bonito. Saúl Flores. Presente, Lic. Eso es. Jimena Franco. Presente, licenciado. Luisa Medrano. Presente, licenciado. Muy bien. Walter. Presente, licenciado. Eso es, Walter. Cintia Quirós. Cintia Quirós Chipana, ¿dónde está? Falta. Los he convocado a estos compañeritos si no están. Ujú. No he convocado a Chipán, Córdoba, Chipana, tampoco. Mm. Márquez Matos no está. María Márquez. Cintia Quirós Chipana tampoco está. Ángela Velasco tampoco. Flavia Laura. Daniela Tito. Licenciado. ¿Está? Sí, licenciado. Bien. Sonia Miranda. Licenciado, presente. Muy bien. Gabriela Romero. Gabriela Presente, Romero. licenciado. Presente, licenciado. Fernando Sanginés. Sí, licenciado, presente. Aquí Muy atento. bien. Rosalía Carrillo. Presente, licenciado. Muy bien. Lice, disculpe, Ismael Peralta, estoy aquí, Lice. No, ya estás con falta. No estoy llamando lista. Estoy viendo quiénes se han salido de clases. Lice, el número 18, Cintia Quirós. No estoy llamando Liz. Señorita, ¿dónde anda usted? Es que, licenciado, fui al baño, lo siento. Sí, sí, sí. La etapa de planificación es aquella que normalmente la conocemos como protocolo o lo que viene a ser el perfil. Entonces es en esta etapa de planificación donde nosotros definimos o el investigador define qué es lo que ha de contener el trabajo de investigación que va a desarrollar.
ya sea bajo cualquiera de las modalidades que mencionamos acá, y la forma que ha de adoptar para estructurar ese proyecto de investigación que se propone. Y también, ¿sí?, acá podemos observar algunos criterios respecto a lo que algunos autores nos hacen referencia en lo que concierne a lo que es un protocolo o un perfil. Acá tenemos este interrogante que nos dice, ¿qué es un protocolo o perfil? Aquel documento que con total precisión y claridad contiene el plan de investigación, de lo que constituirá una tesis, un proyecto de grado, un trabajo dirigido, una monografía. ¿Qué es lo que nos dice la profesora Elía Pinedo? Nos dice que el protocolo o el perfil es un documento que especifica qué es lo que el investigador se propone estudiar y cómo tiene planificada la realización del estudio, ¿verdad? Entonces ahí manejamos dos elementos, el qué y el cómo. Ahora, para el profesor Roberto Agreda, nos dice que el perfil es un instrumento técnico y académico que consiste en organizar contenidos y mostrar una visión de conjunto de carácter sintético que antecede al desarrollo del trabajo de investigación. Sin embargo, este profesor nos expone de una manera muy sencilla y muy explícita, ¿sí?, cómo debemos encarar la construcción o la estructuración de un protocolo o de un perfil. Y para ello, obviamente, se rige a través de un conjunto de preguntas bastante sencillitas, ¿sí? Y esas interrogantes son las siguientes, que las vemos a continuación. Y obviamente que estas interrogantes nosotros la podemos utilizar no solamente para poder definir el proyecto o el plan de investigación, para estructurar el plan de investigación de una tesis de grado, sino también de un trabajo dirigido y también de un proyecto de grado. No nos olvidemos que toda investigación, compañeros, y hacíamos en su momento referencia, que el punto de partida de toda investigación es el problema. Y aquí tenemos la primera interrogante. ¿Qué investigar? Este interrogante se vincula a la idea, se vincula al problema de investigación. ¿El para qué investigar? Los objetivos de la investigación. ¿El por qué investigar? Que se constituye en la justificación. ¿De qué investigar? Marco teórico, hipótesis. ¿Cómo investigar? El diseño metodológico. Y finalmente, la otra interrogante, ¿cuándo investigar? Y establecemos para ello un determinado cronograma. ¿Ok? Perfecto. Bueno, compañeros, ya estamos sobre las 6:30. Nos vamos a anotar, por favor. Y estamos a 17. Seminario de grado. El paralelo C. Nos quedamos en la diapositiva número 5. Ya hemos terminado la 4, vamos a empezar a desarrollar sobre esa base la estructura del perfil con base a lo que nos muestra el profesor Agreda. Entonces, en la diapositiva número 5 del perfil de la tesis de grado. Perfecto.